Hola a todos, bienvenidos a MathBestia. El día de hoy resolveremos un problema que nos ayudará a entender muchos conceptos importantes y que se presentan a menudo, sobre todo en áreas como el análisis matemático o la topología. No te preocupes si algún concepto no te resulta familiar, porque lo explicaremos todo con detalle y paso a paso. El problema dice lo siguiente: sea A un conjunto no vacío y sea PT de A el conjunto de todas las particiones de A. Definamos al ordenamiento menor o igual que sobre el conjunto de las particiones de A como S1 es menor o igual que S2, si y solo si para todo conjunto C perteneciente a S1 existe un conjunto D perteneciente a S2 tal que C es un subconjunto de D. Sea T un subconjunto de las particiones de A, demuestre que el conjunto T tiene un supremum. Recordemos que antes de empezar a demostrar cualquier teorema, debemos separar las hipótesis de la conclusión. Lo primero que nos dice el problema es que A es un conjunto no vacío y que PT de A es el conjunto de todas las particiones de A. Como estas son dos definiciones que nos da el problema, las escribiremos en el apartado de hipótesis. Después el teorema define un ordenamiento en el conjunto de las particiones, de modo que también escribiremos a esta definición en las hipótesis. Luego, el enunciado nos dice que T es un subconjunto de PT de A, y como esta también es una suposición que hace el problema, escribiremos dicho enunciado en el apartado de hipótesis. Por último, el teorema nos dice que probemos que el conjunto T tiene un supremum. Como tenemos que demostrar este enunciado, entonces escribiremos a dicha sentencia en el apartado de conclusión. Y una vez que hemos separado a las hipótesis de la conclusión, el siguiente paso es reescribir a la conclusión en forma lógica para poder demostrarla. Y para esto debemos recordar cuál es la definición de supremum. Pero como la definición de supremum es algo complicada, primero vamos a entender con un ejemplo qué es lo que nos pide el problema. Representaremos gráficamente los enunciados que tenemos aquí. En primer lugar, tenemos un conjunto A del que no sabemos nada, solo sabemos que no está vacío. Así que para hacer el ejemplo simple, pondremos al conjunto A solamente con 6 elementos, que serán los números del 1 al 6. La siguiente hipótesis nos dice que el conjunto PT de A es el conjunto de todas las particiones de A. Para representar a este conjunto, primero vamos a entender qué es una partición. Como el mismo nombre lo dice, para crear una partición tenemos que partir al conjunto A en conjuntos más pequeños. Por ejemplo, voy a partir al conjunto A en dos conjuntos más pequeños. Un conjunto contendrá al 1, al 3 y al 5 y el otro contendrá al 2, al 4 y al 6. Y una vez que hemos partido al conjunto A, vamos a meter a todas las partes dentro de un mismo conjunto al que llamaremos S1. Este conjunto S1 es una partición de A, ya que los elementos de S1 dividen al conjunto A en dos partes. Para crear una partición, simplemente hay que dividir al conjunto A como nosotros queramos, y después meter todas las partes en un solo conjunto. Claramente vemos que una partición cumple con 3 características. La primera característica es que ningún conjunto que pertenece a la partición está vacío. Todos los conjuntos de la partición tienen por lo menos un elemento. La segunda característica es que ningún elemento de A puede estar en dos conjuntos distintos al mismo tiempo. Cada elemento está en un solo conjunto. Y el último requisito es que todos los elementos de A deben estar adentro de algún conjunto de la partición. Estos 3 enunciados son la definición formal de partición. Nosotros decimos que un conjunto S es una partición de A si y solo si cumple con estos 3 enunciados. No necesitamos aprenderlos porque intuitivamente sabemos cómo es una partición. Aquí simplemente estamos justificando nuestro sentido común. Como existen distintas formas de partir al conjunto A, entonces existen distintas particiones. Cada una de ellas estará adentro del conjunto PT de A. No representaré aquí a todos los elementos de PT de A porque son muchos, pero puedes ver que cada uno de estos elementos es una forma distinta de partir al conjunto A, y que todos ellos cumplen con las 3 características ya mencionadas. Con esto ya hemos representado las primeras 2 hipótesis del problema, pero antes de seguir con los demás enunciados, conviene hablar sobre lo que podríamos llamar la otra cara de las particiones, y es que una partición es en realidad un conjunto que agrupa a los elementos de otro conjunto en distintas clases o distintos tipos. Por ejemplo, nuestra partición S1 nos separó a los elementos del conjunto A en números pares y números impares. Podríamos decir entonces que S1 contiene 2 clases, una clase de números impares y una clase de números pares. Existirán otras particiones del conjunto A cuyas clases no sean tan relevantes.
pero lo importante es darse cuenta de que algunas particiones pueden agrupar elementos con características similares importantes. La desventaja de trabajar con particiones es que por lo general tenemos varios conjuntos adentro de otro conjunto, y esto puede dificultarnos el manipular los elementos de una misma clase. Por esta razón, a veces es más conveniente representar a una partición como un conjunto que no contenga otros conjuntos adentro. Para representar a una partición como un único conjunto, es importante que este nuevo conjunto tenga bien separadas las distintas clases de la partición. Una forma sencilla de hacer esto es usar pares ordenados. En este nuevo conjunto al que llamaremos E, solamente estarán los pares ordenados formados por elementos que pertenezcan a la misma clase dentro de la partición. Por ejemplo, en nuestra partición S1, el número 1 pertenece a la misma clase que el número 3, así que el par ordenado 1,3 pertenecerá al conjunto E. Del mismo modo, el 1 y el 5 pertenecen a la misma clase, por lo que el par ordenado 1,5 también pertenecerá a E. Y notemos además que los pares 3,1 y 5,1 estarán igualmente adentro del conjunto E, ya que incluyen elementos de la misma clase. Incluso estarán los pares ordenados de la forma x, porque un elemento x siempre es de su misma clase. De esta forma podemos escribir rápidamente a todos los elementos del conjunto E. Puedes ver que ahora tenemos un solo conjunto en el que, de cierto modo, tenemos separadas a las dos clases de la partición S1, ya que los elementos que son de distintas clases nunca se tocan. A este conjunto E, que fue muy fácil de describir, se le llama relación de equivalencia. En este caso es una relación de equivalencia del conjunto A, y se le llama así porque únicamente contiene pares ordenados de elementos que son equivalentes en el sentido de que ambos elementos del par ordenado pertenecen a la misma clase. De modo que cuando queramos representar a una partición como un único conjunto, pero conservando las distintas clases, usaremos una relación de equivalencia. Más adelante veremos por qué esto es muy útil. Como existen diferentes particiones del conjunto A, existirán entonces diferentes relaciones de equivalencia de A. Para cada una de ellas simplemente hay que sacar los pares ordenados correspondientes. Por ejemplo, aquí tendríamos la relación de equivalencia de la partición S2. Podemos entonces pasar de cualquier partición a su respectiva relación de equivalencia. Para crear formalmente a la relación E, simplemente diremos que E es el conjunto de pares ordenados para los cuales existe un conjunto adentro de la partición donde ambos elementos del par ordenado pertenecen a dicho conjunto. Esta propiedad simplemente nos indica que ambos elementos del par ordenado siempre son de la misma clase. Notemos que esta definición de E implica tres cosas muy obvias. La primera es que el conjunto E contendrá a todos los pares ordenados de la forma x, ya que un elemento x siempre es de su misma clase. La segunda característica de E es que si un par ordenado A, B pertenece a E, entonces el par ordenado B, A también pertenece a E. Esto es así porque si A y B son de la misma clase, entonces claramente B y A son de la misma clase. A esta propiedad se le conoce como simetría. La última propiedad que tiene este conjunto es que es transitivo, es decir, si un par A, B pertenece a E y otro par B, C también pertenece a E, entonces el par ordenado A, C también pertenecerá a E. En palabras, esto significa que si A es de la misma clase que B y B es de la misma clase que C, entonces A es de la misma clase que C. Estas tres condiciones son las que se necesitan cumplir para que algún conjunto sea considerado como relación de equivalencia. Todas estas condiciones son muy intuitivas, y así como podemos pasar de una partición a una relación de equivalencia, también podemos recorrer el camino opuesto e ir de una relación de equivalencia a una partición. Para esto simplemente podemos tomar a un elemento de un par ordenado y fijarnos con cuáles elementos está emparejado. Los elementos con los que está emparejado formarán una clase. Si hacemos esto con cada uno de los elementos del conjunto A, tendremos al final todas las clases de la partición. Y una vez tenemos todas las clases, las metemos en un solo conjunto para formar la partición. Para pasar formalmente de una relación de equivalencia a una partición, definiremos al conjunto A barra E, lo cual significa que el conjunto A es partido por la relación de equivalencia E, como el conjunto de X, donde X es un subconjunto de A, tal que existe un elemento A minúscula del conjunto A, para el cual A pertenece a X y todos los elementos del conjunto A que estén emparejados con A minúscula en la relación de equivalencia estarán en el conjunto X. Esto significa que X solo contendrá a los elementos que sean de una misma clase. El que A pertenezca a X nos asegura que ningún elemento de la partición estará vacío.
Es muy fácil visualizar cómo pasar de una relación de equivalencia a una partición y viceversa, ya que son dos formas distintas de representar la misma realidad matemática. Estos dos enunciados son solamente la manera formal de pasar de un conjunto a otro. Todo esto que acabo de explicar es en realidad un teorema de las matemáticas, el cual nos dice que si E es una relación de equivalencia de un conjunto A, entonces A barra E es una partición de A. Y además, si S es una partición de un conjunto A, entonces el conjunto E que habíamos definido es una relación de equivalencia de A. Este teorema es muy sencillo de demostrar, no lo haré aquí para no hacer el video tan largo. Es suficiente con que lo hayamos visualizado y entendido, ya que en un momento más nos va a servir. Con esto ya sabemos todo lo necesario sobre las primeras dos hipótesis. Ahora vamos a entender los enunciados que tienen que ver con el ordenamiento. Estos nos dicen que menor o igual que es un ordenamiento sobre el conjunto de las particiones de A, y que para que una partición S1 sea menor o igual que otra partición S2, debe cumplirse esta condición que vemos aquí. Para entender estos enunciados, tomaremos dos particiones arbitrarias del conjunto A, a las que llamaremos S1 y S2, y vamos a compararlas en el ordenamiento que nos han definido. Analicemos primero si S1 es menor o igual que S2. Sabemos que S1 será menor o igual que S2 si para todo elemento C adentro de S1 existe un elemento D adentro de S2, tal que C es un subconjunto de D. Para ver si se cumple esta condición, tomemos al primer elemento de S1, que es el conjunto formado por el número 1 y el número 2. Lo que tenemos que hacer es buscar adentro de S2 a algún conjunto que contenga al 1 y al 2. Vemos aquí que el primer conjunto de S2 contiene en efecto al 1 y al 2, de modo que el conjunto 1,2 es un subconjunto del 1,2,3. Ahora pasemos al siguiente elemento de S1, que es el conjunto formado por el número 3. Debemos encontrar nuevamente un conjunto en S2 que contenga al 3. Fácilmente vemos que el conjunto formado por el 1, el 2 y el 3 contiene al 3, de modo que hemos encontrado nuevamente en S2 un conjunto más grande que el 3. Por último, tenemos que el conjunto que contiene al 4, al 5 y al 6 en la partición S1 está contenido en el conjunto 4,5,6 que pertenece a S2. Con esto hemos comprobado que todo elemento de S1 es un subconjunto de algún elemento de S2, y esto, por definición del ordenamiento, significa que la partición S1 es menor que la partición S2. Puedes ver cómo los conjuntos de S2 siempre tienen más o los mismos elementos que los conjuntos de S1, así que en cierto modo podemos decir que S2 es más grande que S1. Aquí no estamos comparando el tamaño de números, sino que estamos comparando el tamaño de conjuntos, pero como el ordenamiento es muy intuitivo, podemos comparar rápidamente dos particiones cualesquiera. Simplemente nos fijamos cuál de las dos particiones tiene los elementos más grandes, es decir, cuál de las dos tiene conjuntos con más elementos. De esta forma podemos ver, por ejemplo, que la partición que contiene conjuntos con solamente un elemento es la partición más pequeña del ordenamiento, y que la partición que contiene a todo el conjunto A es la partición más grande del ordenamiento. Con esto ya hemos entendido cómo se comparan dos particiones en el ordenamiento del problema. El enunciado que nos dice que menor o igual que es un ordenamiento simplemente nos indica que se cumplen tres cosas muy intuitivas y que podemos checar rápidamente. La primera es que una partición S1 siempre es menor o igual que ella misma. La segunda es que si la partición S1 es menor o igual que la partición S2 y además la partición S2 es menor o igual que la partición S1, entonces forzosamente S1 es igual a S2. O dicho de otra manera, tú no puedes ser más chico y más grande que otro objeto al mismo tiempo. Y la última cosa que nos indica es que si S1 es menor o igual que S2 y esta a su vez es menor o igual que otra partición S3, entonces S1 será menor o igual que S3. Estas son tres propiedades que tienen los ordenamientos. No me detendré en ellas porque además de ser muy obvias, no se ocuparán mucho en este ejercicio. Ahora representemos la última hipótesis y tomemos un subconjunto arbitrario T de las particiones de A. En este caso solo agarré tres elementos de PT de A. Como el conjunto T está formado por particiones, entonces de acuerdo con nuestro ordenamiento, el conjunto T tendrá unas particiones más chicas que otras. Y probablemente también existan particiones que no pertenezcan a T, pero que sean más chicas o más grandes que las particiones que están adentro de T. Por ejemplo, la partición más grande del conjunto A, que es la que contiene a todo el conjunto A, no pertenece a T, y es claramente más grande que todas las particiones que están en T. Esto nos motiva a introducir un nuevo concepto,
que es el concepto de frontera alta. Una frontera alta del conjunto T será una partición de A que es igual o más grande que todas las particiones que pertenecen a T. O dicho formalmente, un elemento X es una frontera alta del conjunto T si y solo si X es una partición de A y para todo elemento Y adentro de T, X es mayor o igual que Y. En este caso, como todas las particiones de T son más pequeñas que S, entonces S es una frontera alta de T. Aquí vimos que la frontera alta S no pertenece al conjunto T, pero también podríamos tener una frontera alta que sí pertenezca a T. Por ejemplo, la partición S2 también es igual o más grande que todas las particiones que están en T, de modo que S2 también es frontera alta de T. Como puedes ver, un conjunto puede tener varias fronteras altas. Vamos a meter en un nuevo conjunto U a todas las fronteras altas de T. En un momento veremos cómo podemos encontrar estas fronteras altas, pero una inspección rápida nos dice que en este caso solo tendríamos dos fronteras, que son las que ya mencionamos. Para crear al conjunto U formalmente, diríamos que el conjunto U está formado por las particiones W de A, tales que para toda partición S en T, S es menor o igual que W. Esta es la definición que habíamos dicho hace poco. Es muy obvio el por qué se le llama frontera alta de T, y es que una frontera alta siempre está por encima del conjunto T en el ordenamiento. Como ya vimos, es muy fácil encontrar la frontera alta más grande de todas, porque simplemente es el conjunto que contiene a A. Pero lo que requiere algo de cálculo es encontrar a la frontera alta más pequeña. En este caso vemos que la partición S2 es más pequeña que la otra frontera alta, y como solo hay dos fronteras, entonces S2 es la frontera alta más pequeña de todas. Encontrar las fronteras altas más pequeñas es un tema frecuente en matemáticas, por lo que se le denota con un nombre especial. A la frontera alta más pequeña se le conoce como supremum. En este ejemplo, S2 es el supremum del conjunto T. Si recordamos la conclusión, lo que el teorema nos pide es que demostremos que en efecto existe este supremum. Quiere que le digamos cuál es esa frontera alta más pequeña. Como ya hemos visualizado lo que es un supremum, vamos a reescribir la conclusión en forma lógica. Para demostrar que el supremum de T existe, usaremos al cuantificador existencial y diremos que existe un elemento X tal que X es el supremum de T. Y para que X sea un supremum de T, sabemos que X debe ser frontera alta de T y además X debe ser el elemento más pequeño del conjunto U de fronteras altas. Como vamos a introducir aquí a un nuevo conjunto U, tenemos que escribir la definición de dicho conjunto en las hipótesis. Lo pondremos formalmente como ya lo habíamos establecido, recordando que U contiene a todas las fronteras altas del conjunto T. Y una vez que tenemos a U en las hipótesis, podemos reescribir formalmente la conclusión y decir que debe existir un elemento X tal que X pertenece a U. Es decir, X es frontera alta y además, para toda frontera alta Y, X es menor o igual que Y. De cumplirse estas dos conclusiones, nos aseguraríamos de que el elemento X es el supremum de T. Con esto ya hemos entendido todos los enunciados y tenemos escrita la conclusión en forma lógica, por lo que podemos comenzar la demostración.